Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. Buenas, José María, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, por aquí, empezando la mañana también. Un poco dolorido por la fibromialgia, pero bueno, del resto, pues nada, desayunar y aquí empezando a grabar. Después tengo una sesión ahí, tema de objetivos, productividad, una sesión de co-creación después. O sea, bueno, va a ser una mañanita intensa también. Guay, guay. Vale, pues cuéntanos si quieres un poco sobre ti, sobre tu emprendimiento. Me comentabas que estabas empezando y que querías, o sea, que te parecía interesante dar esa perspectiva también, ¿no? De alguien que está empezando y los retos que va teniendo Sí. en el podcast. Y bueno, pues me parece interesante porque al final viene gente de diferentes puntos, gente que acaba de empezar a lo mejor hace un año o hace unos meses, ¿no? Por ejemplo, la abuelita que vino el otro día, ¿no? Ujú. Sonia llevaba menos de un año emprendiendo, aunque claro, llevaba toda una vida con Excel, o sea, es una profesional como la copa de un pino, y hay gente que a lo mejor que lleva 20 años, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo. Y yo, por mi parte, llevo 6, o sea que bueno, tampoco soy una persona que lleve ni muchísimos ni muy pocos, ¿no? Pues cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu emprendimiento. Vale, pues yo soy de Murcia, nací en Murcia, estudié ingeniería informática Ujú. y yo fui de los que pensaba que a mí déjame una nómina, a mí dime qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que entregar y déjame la historia. De Mm. hecho, yo salí de la carrera con esa idea, era con plan, voy a pillarme una empresa y a trabajar y a disfrutar de la vida. Que lo que pasa es que justamente en el primer trabajo que tuve, que fue una beca, Ujú. ahí ya me di cuenta de que eso no iba conmigo. No iba conmigo pues, sobre todo con la estructura que tenía, el horario fijo, que era hasta las 5 de la tarde, pero si te ibas a las 5 de la tarde como que te miraban mal, Mm. ese tipo Sí. de historia. Entonces, no me terminó de convencer y fui pivotando, ¿vale? De empresa en empresa, siempre teniendo ese problema sobre todo con el tema del horario con el resto de empresas. De, Mm. oye, tienes este horario fijo y como en plan, pero ¿por qué tengo que estar yo trabajando de 8 a 5 por ejemplo, si yo soy más productivo por la noche, en el caso? Y siempre he tenido problemas o yo a partir detrás después de la comida es que yo no rindo, porque es verdad, no rendía. Mm. ¿Por qué no? Me levanto a las 6 de la mañana y voy a desayunar, que yo no tengo un problema en eso. Total, que estuve así como 3 años o así, y coincidió que el año pasado me mudé a Noruega, que es donde estoy viviendo ahora, Mm. em, y ya con la mentalidad de, ya tenía el gusanillo de, ¿y si me monto algo por mi cuenta? ¿Y si emprendo? Porque encima todo, la situación con la que no, me vine con mi pareja aquí a Noruega me facilitaba la vida de, oye, eh, pues ¿por qué no? A lo mejor es el momento de hacerlo. Y ahí estaba detrás de la oreja mientras que seguía buscando trabajo hasta que decidí, venga, es el momento. Yo a casualidad de que también encontré trabajo, eh, pero fue así, era como en plan, vale, tengo este trabajo, pero ya no voy a intentar depender de aquí, voy a trabajar, pero mi idea es emprender. Mm. Entonces empecé con el run run, con esa decisión, justamente ahora un año, en agosto del año pasado. Eh, y empecé como un poco a investigar. Más o menos probé, hice un previo, por decirlo así, de emprendimiento hasta inicio de este año. Luego lo paré por motivos personales, luego lo paré y he vuelto a empezar ahora un mes o así, a principios de julio, que ya fue cuando dije, venga, ahora sí. Y en eso estoy. Ujú. ¿Y qué tipo de emprendimiento? O sea, ¿de qué va el proyecto? Yo de ofrecer servicios de ingeniería de datos. ¿Vale? Ah. Desde cómo obtener datos o desde todo, desde el inicio de, oye, quiero meterme en este mundo pero no sé cómo, o la empresa, por decirlo así,
quiero empezar a explotar datos, pero no sé cómo, a estoy explotando datos o tengo una base de datos ya, pero no sé explotarla y demás. No. Y la idea mi idea principal era como freelance. Ujú. Hombre, Y de ingeniería de estoy, datos, por lo menos, bueno, no sé por cuenta propia, no me doy cuenta qué aplicaciones puede tener, pero por cuenta ajena creo que lo buscan bastante. O sea que, bueno, no sabría cómo enfocarlo, bueno, obviamente porque no es mi, digamos, mi especialidad ni nada, ¿no? No controlo mucho el tema. Yo sí que empecé también ingeniería informática en su momento, pero en mi caso vi que no encajaba con lo que estaba buscando, que en mi caso era programación web, me quemé, o sea, tuve ahí un problema, digamos que me quedé con un trauma de programación, de hecho me costaba hasta entrar en filecila, que wow. imagínate. O sea, la parte de programar. Y desde entonces, pues bueno, me cuesta más la parte de programación y por eso no me he centrado en la parte de programación y me he ido por otros lados. Bueno, al final, como soy multipotencial, me he ido por la parte de marketing y con la parte de marketing al final enganché con WordPress y con WordPress, bueno, en fin. Eso ya es mi historia. Y nada, ¿qué tal te está yendo? ¿Cómo lo estás enfocando? Yo lo estoy enfocando ahora para construyendo mi audiencia. Sí Ujú, que durante los 4 meses que estuve probando y demás, me di cuenta de que no me daba, o sea, me di cuenta de que tener una audiencia a la que poder venderle es una de las cosas más importantes. Entonces, fuera de crearme un podcast, fuera de crearme un canal de YouTube, me creé una newsletter. ujú, Entonces ahí estuve durante eso, también de esos 4 meses estuve los dos últimos, en noviembre creo que la empecé, escribiendo un email al día, pero vamos, tenía 30 personas, o sea, eso no iba para mucho. bueno, a Pero ver, bueno, es bastante nicho, estabas empezando, aunque, bueno, claro, lo estabas haciendo día a día, pero 2 meses en el mundillo de la creación de contenido, te digo yo que es poquito, y mm, creándolo día a día a lo mejor te quemas rápido. no, Igual. yo me lo enfoqué al acostumbrarme, no al quemarme. Era como en Ujú, plan, vale, voy a ver cómo me siento, voy a ver, ya te digo, durante esos 4 primeros meses voy a probar. Porque ya te digo, venía ujú, del mundo de a mí dame la nómina y dime qué tengo que hacer y ya está, a tener que estar sacándome la castaña del fuego. Eh, entonces me di cuenta de que era algo que me gustaba, que disfrutaba, la verdad, y fue justamente también cuando lo paré, dije, vale, es que tengo que empezar por aquí. O sea, voy a empezar a ujú, construir mi audiencia, voy a empezar a mandarle, a impactarle todos los días, eh, y a partir de ahí me es muchísimo más fácil, o de momento, me es muchísimo más fácil que, por ejemplo, estar haciendo prospección telefónica, ujú. Sí. ¿vale? Sí, es que hay una diferencia bastante grande, porque o sea, en prospección telefónica es en frío y es como yo te intento vender algo, a lo mejor ni siquiera te interesa y hay mucha fricción. Y sin Yo- embargo, si tú vas creando contenido, aportando valor, ayudando a la gente y la gente viene a ti porque están buscando eso en concreto, cambia totalmente la forma de percibirlo. Es como, vale, me estás aportando valor y tal. Y bueno, pues vas estando, digamos, te vas poniendo en el top of mind que le llamamos, ¿no? Diciendo, cuando pienso en alguien que haga ingeniería de datos, voy a pensar en José María, por ejemplo, en este sí, caso. Entonces, a ver, obviamente el tema del contenido y la audiencia, pues lleva su tiempo, newsletter, hay que moverlas. Yo lo veo más complicado también porque no he hecho nunca una newsletter, porque mi problema normalmente es la constancia. Y me suele ser más fácil, por ejemplo, pues cuando hago un uno a uno, ¿sabes? Estoy haciendo una llamada, tengo el compromiso contigo o con otra persona, y entonces me es más fácil que si, por ejemplo, lo he pensado varias veces de hacer yo solo contenido y al final no me pongo, porque no tengo ese problema de la constancia. Entonces, newsletter, en mi caso, podría ser interesante porque yo soy muy de escribir, me paso el día escribiendo en mi trabajo.
pero no me he puesto. Pero sí que sé el caso, por ejemplo, de los podcasts, ¿no? Porque con este podcast en concreto, o por ejemplo con YouTube, y sé que al principio es muy duro, cuesta mucho que suba, pero llega un punto en que va cogiendo ya un poco de rodadura, digamos. Mm, Y depende muchísimo del sector. Por ejemplo, yo antes estaba por el mundillo de cocina. De hecho, monté con mi padre hace 11 años un canal de cocina y ahí vas generalista, ¿no? A todo el mundo y va por visitas. Entonces ahí sí que puedes, por ejemplo, monetizar con YouTube Ads. mm, O sea, bueno, digo AdSense, perdón, que YouTube Ads es para pagarles a ellos, no para cobrar. Bueno, AdSense. Pero claro, si te vas a algo tipo ingeniería de datos, emprendimiento, bueno, emprendimiento depende por dónde lo enfoques, ¿no? Pero, por ejemplo, ingeniería de datos en YouTube, y si quieres ganarte dinero solo con la publicidad de YouTube, lo veo complicado. A ver, que a lo mejor ahora con el tema de la IA y todo este tema, pues a lo mejor, pero sigue siendo un nicho más concreto y más difícil mm, que valga para todo el mundo. Entonces ahí a lo mejor sí que puede ser interesante YouTube o el podcast lo veo interesante si tienes un poco de soltura hablando y si no, bueno, ya me ves a mí, que yo no tenía ninguna soltura hablando y me pongo igual, ¿no? Me puse en su mm. momento, me costó un montón, pero también como lo hice acompañado, ¿sabes? No emprendí solo, pues, pues Seguro. me fue más fácil. A veces el buscar un compañero de batallitas, ¿no? Para contar las cosas está guay. Mm. Y yo, de hecho, de los problemas que tengo justamente es el hablar con la gente. De hecho, por eso también estoy obligándome, en cierta manera, Mm, a aparecer en podcast, a que, pues a eso, a salir. Que encima de todo, también al ser de manera remota, mm, es como que es más complicado. O sea, sí que todo está informado, o sea, está globalizado y demás, pero quieras que no, yo sigo estando en mi casa. sí. Entonces, como que es bastante complicado. Eh, yo una de las cosas que vi era, claro, te vas a YouTube y hablas sobre, pero pones como ingeniería de datos y demás, te van a salir casi la gran mayoría canales de empezar a hacer cosas. O sea, cómo Mm, hacer tanto tal, cómo hacer lo otro. Sobre todo tecnología. De haz esto con Python, haz esto con no sé qué, esto es con no sé cuánto. Y eso, sinceramente, me aburre. mm, Porque al tener un perfil muy técnico, al fin y al cabo, el cómo hacer las cosas con una determinada herramienta, bueno, me da igual, en cierta manera. No, en cierta manera, porque eso depende de mí. Eso lo considero como que depende de mí y es lo fácil. Es pelearme yo con la herramienta y pelear y mm, ya está. Entonces, a mí ahora lo complicado es lo contrario. Vale, olvídate de lo técnico y ahora céntrate más en, yo lo llamo lo humano, a relacionarte con mm, la gente, a captar clientes, a escribirle todos los días de una manera en la que digan lo mismo, pero de manera no técnica para que la gente no mm. lo entienda. Entonces, en ese punto estoy enfocado ahora. Y era como en plan, es que, o por lo menos yo lo que he estado buscando, no encuentro a prácticamente ningún canal de YouTube o ningún sitio en el que se salga de ser tan técnico. Mm. Pues ahí hay una oportunidad. Entonces, al final, Yo, si ya hay algo de lo que estás buscando, es más difícil, ¿no? Si dices tú, pues no sé, ya hay alguien que está explicando genial la parte de ingeniería de datos de forma cercana y demás, genial. Pero si todo es ingeniería de datos por la parte técnica y que te vas ya a términos que no entiende, o sea, que solo entiende la gente técnica, ahí ya es más complicado. Y claro, tú te puedes enfocar en decir, pues la parte de ingeniería de datos, pero digamos que traducina un poco a cristiano, ¿no? O el típico que suele decir, ¿no? Para un niño de 5 años o para gente que no es técnica. Y ese punto es muy interesante y de hecho es lo que suele funcionar bien, ¿no? Decir, pues voy a explicar esto para la gente que no sea técnica. O sea, traer eso tan técnico al mundo normal, ¿no? Digamos, a la gente, ¿no? Explicárselo con unos términos que entiendan. Y eso no es fácil, no es fácil al final hacerlo bien, es difícil, pero oye.
Si te mola y ves que no hay gente, al final la mitad de los emprendimientos y proyectos que salen son porque tú has visto que, imagínate que estás buscando información de ingeniería de datos y todo lo que te sale es técnico. Y dices tú, joder, pero estoy buscando algo que no sea tan técnico, algo que sea, no sé, que me hablen en cristiano, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces, o sea, y no encuentras nada, pues ahí ya tienes digamos, Una un punto oportunidad. de dolor, Mm. ya has detectado ahí un problema, ¿no? Detectado un problema, entonces vas a buscar la solución, explicar la ingeniería de datos para, o sea, para la gente normal, no sé cómo Mm. explicar, no sé cómo, o sea, tendrías que darle una vuelta a Sí, ver cómo haces la propuesta de valor, pero digamos que sería eso, ¿no? Ingeniería de datos para la gente de a pie, por así decirlo. mm. Sí, de hecho no lo había, es una buena idea, porque no había caído en eso. Eh, pero sobre todo, yo lo que sí que estoy viendo, y bueno, lo que vi en su momento es la gran mayoría de la gente como yo, que somos muy técnicos, o estamos en empresas, o esta Mm, gente está ya en empresas, trabajando de manera muy técnica en un departamento muy concreto de la empresa, o está haciendo de freelance en un portal de empleo o de freelance que al fin y al cabo no deja de ser otro portal de empleo con mm, millones de currículums, con millones a nivel tecnicismo. Es como que sí, 200 años de experiencia en SQL me parece muy bien, pero vale, la gente que va a ir ahí a esos portales va gente muy específica y está luchando realmente con gente pues, mm. que está igual que tú y que ofrece lo mismo que tú. Entonces, como que no me quería meter en ese mundo y visto ahora de lo que acabas de decir, que la verdad que no lo había visto desde ese enfoque, como intentar llevar lo técnico a la gente de a pie. Sí, yo creo que puede ser interesante, sobre todo en estos temas técnicos. Por ejemplo, yo con el tema de la IA, ¿no? El tema de la IA, pues o sea, me enteré, digamos, que existía el año pasado, como quien dice, ¿no? O sea, como la mayoría del mundo, digamos, ¿no? Que de repente salió ChatGPT y salió Midjourney y todo esto, y la gente dijo, ¿qué pasa? Hay algo aquí, ¿no? Y entonces, y claro, había gente que lo explicaba de una forma súper técnica. De hecho, pues, tiene muchos enfoques, ¿no? Cuando hay vídeos súper técnicos, o están muy bien explicados y los traen con términos más cercanos, o no entienden nada, te empiezan a hablar que si Transformers, que si redes neuronales, que si no sé qué, y dices, ostras, tal. Pero sin embargo, sigo a un chico que es de CSV, Carlos, y lo explica de tal forma, tan cercano y de forma tan sencilla oye, que da igual de lo que esté hablando, como si estuviera hablando de algo súper técnico, te lo explica de tal forma, de una forma tan cercana y tan natural, que dices tú, ostras, pues lo estoy entendiendo. Y de repente te encuentras que sabes lo que es un transformer más o menos, no sabes lo que hace un transformer, lo que hace una red neuronal, sin te Entrar bien. preguntan y igual no sabes decirlo, pero más o menos sabes por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería traerlo a ingeniería de datos, es decir, ostras, ingeniería de datos, ¿y eso qué es? Y entonces, pues empezar desde cero, desde una persona que le da curiosidad y dice, oye, pues lo de ingeniería de datos me suena bien, y entonces pues empieza a buscar, pero claro, encuentra cosas que son muy técnicas o muy avanzadas o explicadas de una forma que dices, esto es que no entiendo nada. Y de repente te encuentran a ti y dicen, ostras, pues empezando desde cero, con términos más cercanos, traducido a un lenguaje que puedo entender y viendo también qué aplicación puede tener, porque muchas veces dices tú ingeniería de datos y dices tú, vale, eso me suena a algo muy técnico que no sé en qué lo puedo aplicar ni cómo aplicarlo, y eso lo puedo aplicar yo, de alguna forma me puede ser útil en mi vida, o sea, en el día a día, y dices tú, pues a lo mejor sí. Así, entonces puede ser un enfoque interesante. Sí, bueno, si quieres comentar más. No, o sea, le estoy dando vueltas, o sea, me lo quedo para el futuro. Genial. ¿Y con qué problemas te estás encontrando así para empezar a emprender, en este caso? Yo con lo primero que me di cuenta era la falta de tratar con la gente.
¿vale? En plan, Ujú. ya eso sobre todo. Eh, ya te digo, al ser una persona muy, muy técnica, ese, esas habilidades suaves que suele la traducción del inglés no la tenía. Entonces, es uno de los puntos más con los que más me estoy encontrando dificultades, sobre todo a la hora de generar conversación. ¿Vale? Lo que decía, yo probé durante estos 4 meses que estaba aumentando la prospección telefónica y era como en plan, sí, te sé las 2 primeras frases, te suelto las 2 primeras preguntas, me las respondes y ahora qué. Mm. Y Claro, me eso es quedaba así, como cuando vendes por la calle tema claro, de ONGs o cualquier cosa, ¿no? Mítico que te para por la calle, tienes un minuto para tal, que justo, y así como anécdota, hice una entrevista en su momento, cuando estaba buscando trabajo para un chisme de ONG, y justo me cuadró también de algo que no conocía, o sea, yo cáncer sí que podría, digamos, vender, explicar, me podría, ¿sabes? Tal, pero justo me cuadro de leucemia, que no tengo ningún caso cercano, y con una formación de 1 hora, y es como, tienes que decir esto y tal. Es como, tienes un minuto para tal. Ya, lo difícil era que te dieran ese minuto y que no te mandaran a tomar por saco, básicamente, pero ya luego cuando te acordabas del speech, que era difícil porque te soltaban en este caso, hicieron una prueba y me soltaron en la calle Príncipe de Vigo, que, bueno, para quien no la conozca, es la calle en la que están todas las tiendas y está llenísima de gente. Como esto no, en el trabajo normal no lo vais a hacer, pero en la prueba sí. Y te sueltan ahí como un montón de gente pasando y tú tienes un minuto, tienes un minuto y tal. Y claro, dices tú, ostras, que yo ya pienso, normalmente cuando me viene alguien y tienes un minuto y es como, o sea, ya de primeras ya tienes esa fricción. Y si alguien para y le sueltas el speech y te sale bien y no te lías y medio conectas, ¿después qué? Claro, imagínate que te hace una pregunta que no sabes responder o yo qué sé. O sea, es muy difícil porque realmente eres tú el interesado, entonces la persona siempre va a tener esa fricción, ese... Me claro, estás vendiendo algo y ya ese me estás vendiendo algo suele ser ya, te suele poner las cosas mucho más complicadas. Si te iba a costar uno conseguir a ese cliente, te va a costar 10, porque eres tú el interesado. Sin embargo, si tú vas aportando valor, la persona viene a ti y es ella la interesada, pues siempre es otro rollo totalmente distinto. Yo lo que veo es que hay como, es como como es el agua y el aceite, ¿no? Digamos, no tiene nada que ver. O sea, no, ni para al nada que final ver. es parte de otro punto totalmente o sea, parte de otro nivel, por decirlo así. Mm, A mí lo que me encontraba era que conseguía romper el hielo, sí que es verdad que, ¿sabes? Conseguía romper el hielo, conseguía que la otra persona no me colgara, pero no me salía el tema de seguir con la conversación. Entonces mm, me frustraba un montón. Eh, y claro, ahora lo enfoco de manera a la newsletter, que sí que al fin y al cabo lo tengo que seguir creando, o sea, que tampoco se malinterprete de yo solo escribo un email y ya está, y ya todo está hecho, que la audiencia no se construye sola. Eh, pero sí que es algo más, eh, al fin y al cabo, cuando tú le estás impactando todos los días, o sea, mm, o sea, no hay mayor herramienta de persuasión que la repetición. Y es uno de 3 días, otro día, otro día, otro día. Y al final, bueno, también genera esa confianza. Y claro, yo tengo muy claro, y lo tenía desde el principio, que en la primera llamada no iba a vender nada. O mm, sea, de hecho es que era imposible y es prácticamente imposible. Pero claro, eh, con el email la ventaja es que tengo 365 oportunidades al año para escribirte. mm. Pero es que ya no solo a una persona, es que me va a costar lo mismo que tenga 10 personas en la newsletter que 10.000. Cuando yo tenía que hacer seguimiento a la gente con la que había hablado para hacer una segunda llamada o lo que sea, en una semana, 2 semanas, ya solo llamaba y me dedicaba, entre comillas, a llamar a la gente que ya había llamado. Mm.
Y era como en plan, es que no puedo seguir avanzando, porque es que no me da la vida. Claro, y la tasa de conversión no tiene nada que ver, me Claro, no tiene imagino. nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, eh, cuando yo empecé, el mayor problema fue ese. También porque fue, hostia, totalmente distinto a lo que yo estaba haciendo, a lo que yo estaba acostumbrado. O sea, me iba desde lo más técnico, puro técnico de estar programando a muerte, a estar vendiendo. Sí. O sea, de cara al público, aunque fuera por teléfono, pero al fin y al cabo es de cara al público, es como de estar encerrado en mi ordenador, como aquel que dice, en un cuartucho, a estar ahora exponiéndome a todo el mundo, era como en plan, buah, me reventó la cabeza. Pero descubrí que era algo que aunque me suponía un esfuerzo, era algo que labraba para mí. Mm. Y eso no se puede comparar realmente. Al fin y al cabo, todo lo que tú estás trabajando lo estás trabajando para ti. Que cuando estás trabajando para otro es como, vale, para otra persona y sí, vale, estoy trabajando, hago lo que tenga que hacer, pero el beneficio último no lo llevo yo. Sí, al final es una de las cosas que más, digamos, llama de emprender, ¿no? Decir, soy yo el que elijo qué clientes cojo, soy yo el que trabajo para mí, por así decirlo, ¿no? Que al final está muy bien si trabajas. A ver, las dos opciones están muy bien si Mm. trabajas para. Bueno, no sé si escucha, qué está pasando por ahí, no sé si es el afilador o algo, y No, estoy yo por escuchando. lo menos no lo escucho. Pero bueno, como este micro es muy bueno, seguramente no estáis escuchando nada. Y nada, que eso, que son varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que decías tú de los horarios. Bueno, los horarios y claro, depende. Si es un trabajo que dices tú, vale, es de 8 a 5, pero si soy productivo, puedo salir antes, pues bueno, no hay mucho problema, ¿no? Pero si es de 8 a 5 y tienes que estar ahí sí o sí y te miran mal si sales, yo eso no lo he vivido, ¿no? He tenido la suerte de empezar ya en un trabajo con flexibilidad horaria, flexibilidad de vacaciones, etcétera. Y que va por resultado al final, o sea, no es hacer las 8 horas, sino vas por resultado y puedes hacerlo antes. Claro. Si eres productivo, pues es cojonudo. Claro, pero si eres productivo y te meten en un trabajo de 8 horas calentando silla y son 8 horas masiva para quedar bien, pues no. De hecho, a mí me ofrecieron la primera entrevista de trabajo que hice ya, o sea, bueno, la primera entrevista que hice en su momento fue con 16 años, pero ya con 26, digamos, cuando buscaba en serio para el verano otra vez. Fue justo en una empresa que, bueno, tenía que ver con tema de marketing y con tema de web. Y esto, bueno, era más o menos de lo mío. El problema era que me decían presencial, estar ahí 8 horas y tal. Y yo, ostras, que yo en 8 horas claro, yo hago muchas cosas en 8 horas y me tienes ahí calentando, me vas a tener calentando silla porque o me vas a sacar mucho provecho. Me decían salario mínimo interprofesional y en ese momento que tenía la opción de decidir dije yo no. Porque claro, sí, que era de lo mío, que ya era difícil encontrar de lo tuyo, ¿no? Pero claro, estar ahí, no sé si era un horario parecido, ¿no? Es decir, estar ahí 8 horas sentado haciendo cosas y yo, es que en 8 horas, tío, 8 horas me dan para mucho. Ya de aquella que no tenía ni la mitad de experiencia que ahora, ¿no? Pero digo, es que, claro, 8 horas todos los días y aparte estar 8 horas ahí sentado y tal. De aquella aún no estaba sintiendo el tema de la fibromialgia, eso tenía dolor del cuello, pero no sé, me chocaba también. Y a ver, es que depende mucho de la persona, ¿no? Hay gente que dice tú, y aparte, pues yo quiero que me digan lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi novia, pues prefiere eso, tener un trabajo fijo, te dicen lo que tienes que hacer, acabas y cuando sales te olvidas. Y yo, por ejemplo, pues con el tema de trabajo, siempre estoy dando vueltas y tengo ese gen emprendedor que siempre estoy ahí de culo inquieto, ¿no? Haciendo cosas. Y entonces, si me metes en un trabajo de oficina o de así, bueno, directamente físico no puedo hacer por la fibromialgia, o sea, me echan en 2 días. Ya te digo, yo si me pongo de camarero o algo similar, me echan en 2 días porque no aguanto.
sea, me voy a morir en el propio día ya, yo creo. Comprobado cuando he intentado hacer cosas físicas. Pero si es un trabajo de oficina de 8 horas, que yo tampoco, ahora mismo con la fibromialgia tampoco aguanto 8 horas seguidas, pero en su momento ya no sería un tema de cuerpo, sino de mente. Dices, ¿qué es eso? Hay 8 horas. O sea, depende mucho de la persona. Y soy más de eso, de pensar después. Entonces sí que el tema de horarios y el tema de trabajar para ti está bien. A ver, está bien si trabajas para otro y te gusta lo que hace y estás de acuerdo y quieres tirar por ahí, pues oye, pues no tienes tampoco por qué tirar para ti, si a lo mejor puedes tirar para alguien con el que estás de acuerdo y con el que estás alineado, etcétera. Pero bueno, siempre puede pasar que en ese momento estás alineado con esa Y persona y después. luego tú y esa persona van evolucionando y llega un punto que dices tú, pues ya no estoy alineado. Entonces al final te vas a tener el gusanillo de hacer algo propio y es distinto, lo haces con otra energía. Mm. Yo, de hecho, una de las ventajas, y la ventaja principal, ya no solo el tema del horario, sino el tema de movilidad. O sea, Mm, desde que terminé la carrera salí de mi casa y he estado pululando por el mundo. Y hago en plan, tío, pero ¿por qué tengo que estar yo? A lo mejor cuando primero vivía en Madrid y luego vivía en Barcelona. mm, Y era como en plan, sobre todo cuando vivía en Barcelona, era como en plan, oye, que me quiero bajar una semana a Murcia por lo que sea, ver a mi familia, una tal. No, te tienes que coger vacaciones, digo, ¿pero por qué? mm. O sea, si yo puedo trabajar igual en mi casa, ¿sabes? O sea, yo tengo, de hecho, trabajo muchísimo mejor en mi casa, trabajo muchísimo solo, que no estar con interrupciones constantemente y demás. Y eso era una lucha constante. Luego con el tema de la pandemia, que justamente en la pandemia cambié de trabajo Mm. y era trabajo 100% remoto, y igual, o sea, ahí sí que no había ningún problema porque ya las condiciones eran 100% remotas. Entonces, bueno, mientras que no me moviera mucho por España, como que daba igual. Pero seguía teniendo, por ejemplo, el problema del horario. Sí que era algo flexible, pero no tan flexible como me gustaría a mí. Y ahora, por ejemplo, aquí en Noruega, obviamente trabajo remoto, pero sobre todo libertad horaria. O sea, que si yo me levanto a las 5 de la mañana y tengo que trabajar hasta las 10 de la mañana porque después me voy a no sé dónde, o justamente al contrario, tengo que trabajar de 12 de la noche a 5 de la mañana porque está todo el día haciendo otras cosas. Al fin y al cabo, cuando enfocas más el trabajo a resultado que lo que dice o a objetivo, ¿qué más da Mm. que esté trabajando 5 horas al día si en esas 5 horas te saco el trabajo de 10? Claro, Entonces, es que también, yo es que no me acaba de entrar en la cabeza el hecho de calentar silla. O sea, tampoco. realmente, ¿qué te interesa? ¿Tener una persona ahí sentada de adorno o te interesa sacar un resultado? Es que no me entra en la cabeza, digo yo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Con el tema de, por ejemplo, que una hora te parezca cara o barata, o con el hecho de tener una persona ahí sentada. Y, a ver, es que no me entra en la cabeza, no sé si yo soy raro o qué pasa aquí, pero digo yo, a ver, imagínate, ¿no? Pagarle, yo qué sé, 50 euros la hora a una persona y que en una hora te haga el trabajo y se vaya, o pagarle 5 euros a una persona, tenerla ahí 8 horas metida, que haga la mitad del trabajo de mala gana y no, Sí, no sé, no, no, claro, no veo la eso. ventaja, no veo la ventaja. O sea, a no ser que quieras tener ahí trabajadores florero. Pues mira qué guay soy que tengo ahí 50 personas sentadas delante del ordenador intentando mirar Facebook mientras les echo la bronca por mirarlo. Hombre, no. Exacto. De hecho, fue justamente el primer trabajo que tuve, es que fue así. Me hago en plan, tío, que yo no he estudiado la carrera que he estudiado para estar, ya no solo yo, o sea, sino también para estar con gente que es que para hacer el trabajo de una hora se tiran 8. O sea, es que es eso, es como, en plan, tengo que hacer este trabajo, vale. Y a lo mejor tal, yo me ponía, pum, 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 y cuando lo miro, pero si, ¿qué has hecho? Ah, no, 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 o sea, a mí me han dicho que esto lo tengo que hacer durante todo el día. Y claro, o sea, obviamente, si tú tienes que hacer una cosa al día,
Pues si tienes 8 horas, y ya no son 8 horas, que si me voy a por el café, que si ahora no sé cuánto, que si tal, y hago un plan. Pues yo no le veo no le veo el beneficio. O sea, ya no el beneficio a nivel de empresa, que ya es otra historia, sino ya también el beneficio personal. Claro, es que yo creo que es contraproducente, porque en vez de, digamos, recompensar a la persona por ser productiva y cumplir objetivos, la estás penalizando. Le dices, he acabado en 1 hora, vale, pues haz más cosas, o bueno, has acabado, pues quédate sentado, no es como en el Claro, colegio, ¿no? A mí me pasaba con matemáticas, por ejemplo, en su momento, que era como, vale, a mí me acaban cogiendo manía mis compañeros, porque, bueno, yo igual era un poco ingenuo en esa época, a ver, era pequeño, ¿no? Y claro, yo era, ¿vale? Hacer problemas de matemáticas, ¿vale? Yo lo hacía y lo hacía muy rápido y claro, ¿qué hacía el profesor? Mandarme más, haz más, haz más. Y a veces era haz más tú, pero a veces era haz más tú y tus compañeros. tener, Y claro, entonces en algún punto al principio, pues mis compañeros se cagaban en mí porque era como, ostras, tío, pero ¿por qué lo haces tan rápido y tal? Total, que luego, pues, ¿qué pasaba? Eso que incentivo que yo cogiera, una de dos, o me lo tomara con más calma, o cuando acababa, en vez de decirle al profesor, oye, mira, que he acabado, claro, no podías dejar de, de seguir si te escribiendo. veía que no estabas escribiendo, te iba a preguntar y decir. Entonces, pues te ponías a hacer otra cosa aleatoriamente. O buscabas, o sea, hacías otra cosa y alargabas el ejercicio, o hacías el paripé. Y yo creo que en una empresa debe pasar más o menos lo mismo. Si te están diciendo que te tienes que quedar 8 horas sí o sí, y si te lo acabas en 1 hora o te vas a pasar las 7 mirando para las moscas, dices tú, pues voy a buscar la forma de alargarlo o Claro. de... Es que, no, no sé, es totalmente contraproducente. Yo es que no lo entiendo. Y hay muchas cosas en este mundo que no entiendo. Yo debo ser raro, pero no entiendo la sociedad, no entiendo el trabajo, no entiendo cómo está todo planteado, la verdad. Es que no entiendo nada. Y, o sea, bueno, me daría para estar hablando 4 horas de lo que no entiendo de esta sociedad y de este mundo, pero no es el caso, así que si queréis que un día me tire ahí 4 horas, pues ya me decís. Aquí si abrimos el melón de cómo es la sociedad a nivel laboral en España, yo creo que es en España y casi en Mm, la mitad de Europa. Y ahora mismo aquí en Noruega es otro mundo totalmente distinto. No sé si será por ser los países dentro de los países nórdicos, mm, como se suele decir, la cultura nórdica, pero aquí algo que nos ha costado tanto a mi pareja como a mí entender es que aquí, entre comillas, no te pagan para que a ti te pagan durante 8 horas, o sea, te pagan 8 horas al día, que encima mm, son 7 horas y media, porque la jornada es más reducida. Eh, no te están pagando 7 horas y media para que tú estés produciendo constantemente. Ellos te pagan 7 horas y media para que si hay trabajo, lo hagas. mm. Y si no, bueno, estate por ahí, estate atento. Pero no te están presionando continuamente de pum, 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 tienes que estar estas tantas horas aquí o tienes que estar no sé cuánto. A mí es algo que, claro, viniendo de una sociedad como España, por ejemplo, que es, no, es que tú tienes que estar aquí, Mm. sí o sí. Sí, ahora te pago por Eh, estar aquí, no por trabajar. exacto, exacto, es eso, o sea, es como te estoy pagando para que estés aquí. Y si hay que, o sea, y en plan, y te doy trabajo. Obviamente somos pagos, porque casi todos somos pagos. Y entonces, como, en plan, vale, pues si encima tome fuerza que yo esté aquí y tengo que estar trabajando y tal, no sé qué, pues si puedo hacer una tarea que no me está presionando y tengo que hacer una tarea en 8 horas, pues yo la hago 8 horas y ya está. Mm, Estoy calentando la silla. Pero cuando te dan justamente lo contrario, como en plan, vale, tu trabajo es este, lo puedes hacer cuando quieras. Tienes 7 horas y media para hacerlo. Pero si lo terminas antes, ya está. O sea, tu trabajo mm, para hoy es este. Tú te la apañas, de cierta manera. Y puedes hacer, pues te puedes cargar el trabajo, si eres capaz, dependiendo del trabajo, 3 horas, el resto de las 4 horas y media, pues mm. estate atento. Sí, es básicamente eso. Y si un día tienes que currar 7 horas y media porque hay un pico de trabajo, las curras, pero a lo Claro, mejor el resto de exacto, días estás currando 3. Yo es que exacto. ese es mi caso, por cuenta ajena.
O sea, yo ahora, o sea, llevo 6 años que estoy en las dos cosas, con algún periodo de baja, porque estuve, o sea, periodo de baja de autónomos, no de la empresa, porque por problemas de salud, por el tema de fibromialgia, el tema de levantarme mal, bueno, en fin, mil cosas, también lo explico en uno de los podcasts, lo comento, en el de Retomando el Podcast, que explico lo que me pasó y también por qué hubo parón en el podcast y los problemas que tengo, ¿no? Pero sí, o sea, si lo haces en 3 horas, ya está. Y es otro rollo, porque tú ya haces por hacerlo bien y hacerlo más rápido porque sabes que va a tener sentido. Tiene sentido que lo hagas, que seas más productivo, que le dediques tiempo a hacerlo bien y rápido. O sea, no rápido de hacerlo mal, obviamente, sino rápido de decir, pues si lo puedo hacer en 3 horas y tenerlo bien hecho, no lo voy a hacer en 7 horas y media o en 8. Y es un enfoque totalmente distinto. Claro, ¿qué pasa en España? En España lo que harían sería, ajá, bueno, vale, es el mismo trabajo, pero ¿qué has hecho? ¿3 horas? Pues te voy a pagar 3 horas. ¿No? Y es algo que se ve mucho también, que veo mucho, por ejemplo, mi novia estaba trabajando en hostelería, en el Pizza Móvil, y lo que pasaba era precisamente, si estaban las tareas hechas y tenía que irse a X tiempo, una de dos o la echaban antes y esa hora no la cobraba, imagínate que acaba una hora antes, pues o se iba antes y esa hora no la cobraba, o se quedaba allí una hora mirando para la, pa la pared, por así decirlo, ¿no? Mirando a ver las vir, como decimos aquí en Galicia. Y es que no tiene ningún sentido. O sea, realmente no estás incentivando que la persona sea productiva, sino todo lo contrario. O sea, te estás echando piedras contra tu tejado. O sea, no tiene sentido. Yo es que le doy muchas vueltas a las Claro. cosas Sí, y cuando algo no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Y qué pasa? Que aquí en España lo que hacemos es, si A, B y C hacen esto, pues yo que soy D voy a hacer lo mismo. Pero vamos a ver, piensa, esto está bien montado. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo que hace esta gente si esta gente lo está haciendo mal? Porque aquí en España, ¿qué es? Pues si esta gente lo hace de esta forma, será por algo. Y dices, a ver, coño, pero a lo mejor esta empresa es muy grande y tiene una estructura de hace 50 años y les funciona porque es esta empresa y tiene esta marca y hacerlo así les funciona, pero como intentes replicar ese sistema, te vas a comer los mocos porque no, cada caso es un mundo. Y aquí, bueno, aquí en España y un poco en general por el mundo, porque yo me acuerdo en un mundillo que estuve al principio que yo le daba vueltas a las cosas y digo yo, es que esto no tiene ningún sentido. Es que esto no tiene ningún sentido. Esta cosa en concreto hace que esto sea piramidal. ¿Sabes? De pasar de ser una cosa que es interesante, ¿no? De tema de publicidad, tal, no sé qué, había un par de cosas que la hacían piramidal y yo. Pero es que nadie se da cuenta de esto. Y me puse a escribir teorías de, oye, ¿por qué esto no tiene sentido? Y lo del trabajo tampoco. Yo es que yo cada vez que miro una oferta laboral o así, es que me doy de cabeza contra algo, no sé. No puedo, en serio, no puedo. es complicado. De hecho, entramos en la tesitura de qué es más, o sea, qué es más valioso. Lo que estaba comentando antes, o sea, si yo, o sea, me vas a pagar 50 euros por una hora y te hago el trabajo, o sea, es lo mismo, o sea, valgo muchísimo más que aquel que le cobra 50, o sea, que le paga 50 euros por 8. Pero en España no sé por qué, es justamente al contrario. No, es que la tarde, o sea, yo le pago 50 euros y me lo ha hecho en 8 horas. Hostia, pero es que si le pasas esos 50 euros y te lo hace en una, o Claro, sea, es, es es que, que es, que es no sé, me peta el cerebro, claro, no lo claro, o entiendo. sea, a mí también es como en plan, no es que, y luego lo pasas ahora y es como en plan, vale, 50 euros entre 8 lo que sea, aquí le estoy pagando 5 euros la hora. Ya, pero te ha tardado 8. O sea, ahora paga lo mismo, pero te ha tardado 8. Ya, pero le paga 5 euros la hora. No sé, es un poco raro. Es raro, es como eso, es como pagar por tener ahí a alguien adornando. Yo creo que sea, ¿no? Como que aquí es como, digamos que cuanto más aparente, es que aquí en España somos muy de apariencias. Es como Sí, sí. gente que se compra un coche de la leche,
solo para aparentar. Realmente no tienen ese dinero, realmente se han endeudado y están viviendo, ¿no? Y de hecho, no me acuerdo, creo que fue cuando no sé si fue cuando fui fue cuando fui a Zaragoza, cierto. Cuando fui a la WordCamp de Zaragoza, después, o sea, bueno, hicieron una cosa distinta que no suelen hacer en las WordCamps, que es al día siguiente hicieron como una visita turística por Zaragoza. Y entonces comentaban en uno de los barrios que la gente lo que hacía era en el edificio, pues por fuera lo ponían todo muy bonito y había unas cosas que ponían para que indicaban, digamos, estatus, ¿no? Entonces, por fuera ponían mucho de eso, invertían dinero en toda la parte de fuera, entonces tú lo veías por fuera y decías tú, hombre, aquí vive gente de bien, aquí vive gente que tiene pasta. Y claro, lo invertían todo en la fachada y luego por dentro las casas eran un desastre, una basura. Pero claro, por fuera, apariencias. Y era por las apariencias. Es otra cosa que no entiendo, digo yo. A ver, es que dedicarle tanto esfuerzo a las apariencias, no, no sé, es otra cosa que no entiendo. Yo prefiero decir, mira, pues vivo normal, ¿vale? Yo soy muy de, en vez de decir, pues voy a trabajar 12 horas para tener un sueldo de la hostia, simplemente a ver, una cosa es que te haga falta trabajar 12 horas para, pues imagínate, pues, para mantener a tu familia o lo que sea. Pero es que hay gente que está haciendo, o sea, tiene su trabajo que a lo mejor ya le valdría, o a lo mejor imagínate que con un trabajo de, no digo, es raro el caso, ¿no? Pero imagínate, un caso supuesto, que con un trabajo de media jornada ya te da para vivir medianamente bien, ¿sabes? Sin, o sea, puedes comer, vivir y tal, y un poco de ocio y tal. Vale. Y tienes tiempo para el ocio. O tener un trabajo de 8 horas y hacer horas extra para ganar más dinero, pero claro, ¿en qué lo gastas? O sea, ¿realmente estás trabajando más por qué? Pues mucha gente está trabajando más porque lo que dice la sociedad es que tengas una casa de la leche, o por lo menos que lo aparente, o sea, que por fuera Exacto. esté bien. Luego por dentro puede ser un desastre, pero que por fuera aparente, que dices tú, ostras, qué casona tiene. Esta debe ser una persona que tiene éxito. El coche también, da igual que sea un Mercedes que las ruedas estén lisas, imagínate, y que lo esté pagando, o sea, que esté comiendo sopas todo el mes para poder pagarse el Mercedes. Sí, sí. Pero funciona la pared y si no lo entiendo, es que no lo entiendo. Yo prefiero decir, mira, esto es lo que hay y ya está. Y trabajo menos. Es que me pasó que o sea, hubo uno de los años, en 2018, que estuve centrándome en currar y curraba más y obviamente ganaba más. Pero al final del año, ¿qué pasó? Acabé quemado, acabé, digamos, mis relaciones con amigos, con familia y demás, se vieron afectadas y dije yo, no vale la pena, no vale la pena. ¿Y realmente para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Para tener un nivel de vida más alto. O sea, porque estás gastando más, pero estás gastando más, ¿por qué? Porque a veces es como estoy gastando más, pero porque, pues no sé, si tuviera menos dinero, gastaría menos. Y si tengo más, más. Aquí algo falla, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estás ganando dinero? ¿Para qué? ¿Realmente necesitas trabajar tantas horas? A lo mejor no necesitas trabajar tantas horas. Ya me he ido yo por las ramas, como siempre. Yo lo pienso como en plan, este tipo de gente es, yo creo que a lo mejor quieren ser los más ricos del cementerio. Mm, Y es como, vale, o sea, que sí, sí, dinero, 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 dinero. Pero ¿de qué te sirve luego que tengas tanto dinero si luego vas a acabar enterrado? Y además no lo utilizas. O sea, otra cosa es que lo que dices, o sea, yo tengo un trabajo de media jornada o de incluso de jornada completa, o sea, da igual, mm, pero me da para vivir relativamente bien, cubrir mis necesidades, que eso es otra, que, que es lo que dices, o sea, no hace falta el Mercedes, no hace falta tal, que me cubra mis necesidades y después el tiempo, el resto del tiempo lo dedico, pues eso, a familiares, a amistades, a relaciones sociales, a cuidarme yo, mm, a hacer cualquier otra cosa, a realmente invertir ese dinero que he ganado en disfrutar. mm. Claro que yo, claro, en mi caso dices tú, no tienes ni idea de lo que es. Porque yo ya he empezado. A ver, he hecho cosas, pues.
¿no? Pero oficialmente, digamos que he empezado ya con un trabajo en remoto, con flexibilidad horaria, etcétera. Y entonces dices tú, no tienes ni idea de lo que es. ¿Qué pasa? Que mi padre trabajaba en una fábrica. Entonces, mi padre trabajaba en Citroën, en este caso, ¿vale? Que ahora es Stellantis o, no sé, se ha fusionado tanto que ya le he perdido casi la pista, ¿no? Entonces, mi padre siempre, bueno, estuvo 15 años para poder ser fijo, ¿no? Le costó lo suyo, bueno, toda una historia, ¿vale? Que no voy a contar aquí. ¿Y qué pasa? O sea, estaba ahí 8 horas de trabajo más casi una hora de ir, porque estaba en otra ciudad, ¿no? Entonces, una hora de ir y otra de volver. Entonces, ya de base, 10 horas de tu vida las estás dedicando a trabajar. Y luego, además, pues tenías la opción de hacer horas extra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues podías hacer un sábado, que era lo que compensaba, ¿no? Que te pagaban 100 euros y, oye, pues ni tan mal. No, o sea, era esto hace años. ¿Y qué pasa? Que para poder hacer ese sábado te pedían hacer horas durante la semana. Entonces, a lo mejor había días que estabas trabajando 14 horas. O 12 o lo que fuera, ¿no? No sé si eran 12 o 14 más las dos de viaje. Entonces, al final, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces, ¿no? Decía, vale, pues voy a trabajar un poco más, vamos a comprar una tele. No, a veces veía, ¿no? Que decías tú, pues vamos a comprar una tele, a ver, tampoco una locura, pero dentro de la economía que tenemos, la gente de clase media, de aquella no existía, más o menos estaba el concepto de la clase media, ahora creo que ya somos todos clase pobre. Depende, ¿no? Eso ya es otro tema también. Otro tema, eso es otro Pero tema. claro, yo veía que se compraban cosas que a él, por ejemplo, no le daba tiempo a disfrutar, porque estaba todo el día trabajando. Y entonces yo veía eso, yo veía que tenía que estar presencialmente 8 o 12 horas, más 2 horas de viaje, y cuando compraba algo que le hacía ilusión, imagínate pues una tele nueva o algún un aparato tecnológico, que nosotros muy de cosas tecnológicas, siempre nos mola mucho ese rollito, ¿no? Y realmente no lo podía disfrutar. Y ya para cuando lo podía disfrutar, ya eso se quedaba obsoleto, como quien dice, y ya, ¿sabes? Entonces, ya ahí le di vueltas y digo yo, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido porque estás trabajando para comprar cosas o gastar dinero en cosas que no vas a aprovechar porque no tienes tiempo. Es que lo jodido de esta vida es eso, que o tienes dinero o tienes tiempo. O tienes mucha suerte de tener las dos cosas, pero normalmente o tienes dinero o tienes tiempo. Y hay que buscar un equilibrio y el equilibrio suele pasar por si no aparentes. ¿Para qué aparentar? ¿Para qué? En serio, ¿para qué? Si no, Bueno, yo lo que veía también era que al fin y al cabo tú trabajando para otro, el, lo que ganas es lo que ganas. mm, Es tanto. Cuando, como mucho mejor anualmente, puedes ir incrementando esos ingresos, pero son siempre los mismos. Cuando tú estás trabajando para ti, al fin y al cabo, no hay límite, de cierta manera. Entonces, claro, yo soy muy consciente de que no todos tenemos la suerte de poder elegir este camino, claro. que eso también es verdad, y no todo el mundo puede hacerlo, y no tampoco, esto tampoco es para todo el mundo, y eso sí que es verdad, Mm, y todo es muy respetable, y eso sí que. eh, pero claro, si tú lo miras a nivel de ingreso, es que dices, hostia, si de verdad quiero dinero, o sea, si lo que realmente le mueve a una persona es decir, no, 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 es que yo quiero ganar pasta, está trabajando para otro, no es yo me he dado cuenta no. de que está trabajando para otro, no es Por lo general, el no. El por lo problema general, no. de emprender por tu cuenta es que no tienes una estabilidad, pero si sabes gestionar el Claro, dinero. Yo, por ejemplo, cuando empecé por cuenta ajena, pues empecé a media jornada porque, o sea, estuve negociando con mi jefe y, claro, yo decía X, él me decía Y y es como, vale, bueno, pues empiezo a media jornada porque realmente saco más por fuera. claro. Y en ese momento, la verdad, o sea, realmente estaba sacando más por fuera. ¿Qué pasa? El problema es eso, la estabilidad, que si tienes que pagar un alquiler y tienes que pagar X cosas, pues Claro. viene bien tener un sueldo fijo, ¿no? Entonces, por eso está bien el tema de los ingresos recurrentes y todo este tema. Pero claro,
también piensa, ingresos recurrentes igual a trabajo recurrente. No son ingresos pasivos. Ingresos Exacto. pasivos, eso es raro que pase. Eso es para gente privilegiada y demás. Y sí, claro, a ver, nosotros decimos eso, obviamente, pues la gente que puede y obviamente todo es respetable y estamos hablando desde una posición de privilegio. Hay gente que no Sí, sí, tiene sí. esta opción, pero si tienes esa opción, pues oye, pues puedes elegir. Claro, Claro. obviamente, si no tienes el privilegio de poder elegir, pues hay situaciones en las que no es posible y no es posible y a ver. Y tiene mucho mérito salir de esa Sí, por situación supuesto. o mantenerse en esa situación. Pero si tienes el privilegio de poder hacerlo, pues dale una vuelta porque a lo mejor encaja más. O Mm. incluso hacer una cosa intermedia. Yo, por ejemplo, me gusta el hecho de tener un ingreso recurrente, pero también hacer mis cosas por mi cuenta. Entonces yo hago las dos cosas porque a mí me encaja, pero a otra Claro. persona le encaja más decir, mira, pues dime lo que tengo que hacer, me pagas al mes y ya está. Todo es totalmente respetable. O Mm. sea, depende de cada persona. Emprender no es para todo el mundo. ¿Para qué vamos a mentir? Emprender no es para todo el mundo. Entonces, si no te encajan ciertas cosas de emprendimiento, que sean base core y tal, no emprendas. Es que no hace falta, porque ahora también se ha extendido que como que emprender es muy guay y vamos a emprender todo el mundo, pero a ver, a lo mejor no tiene Claro. sentido. A lo mejor puedes ser feliz estando en tu trabajo 8 horas. Bueno, es que con 8 horas realmente me Se me cuesta hace mucho. pensar. Es que te queda poco tiempo, pero aún así. Ponte, Sí, aún bueno, pues así. tienes tu trabajo de 8 horas, luego te olvidas y ya está. O sea, un problema de emprendimiento a veces es que tú estás y a lo mejor sí, vale, tienes horario flexible o lo que sea, pero a veces es un arma de doble filo, porque igual estás todo el día pensando y dándole vueltas al trabajo, que Sí, por un ese lado momento igual de te gusta, pero desconexión. igual esa desconexión, ¿no? Me tiene comentado a veces, por ejemplo, mi novia, de decir, es que yo voy al trabajo, hago mi trabajo, salgo y me olvido. Y Ya ya, está. ya se puede quemar la empresa que me da exactamente igual. Y sin embargo yo, pues me paso el día pensando en ideas, pensando en cosas. Y, y claro, no lo puedo elegir, como quien dice, ¿no? Es como mi cabeza funciona así, pero la cabeza de otra persona funciona de otra forma totalmente diferente. Entonces, aquí el problema que hay en la sociedad y en el mundo es que nos cortan a todos con el mismo patrón y con el mismo molde. Y eso es una mierda. ¿Para qué vamos a mentir? Sí, además te fuerzan a ser así. Y cuando te sales de lo establecido, entonces ya te empiezan a cuchillar por todos lados. Sí. O sea, Y es una un, es cosa, un y una desastre. cosa que has dicho de que emprender no es para todos, y eso es que es verdad. O sea, ahora como, por lo menos yo lo que estoy viendo, es como si dinero, o sea, puedes llegar a 100.000 euros al año, tal, no sé qué, si emprendes, tal, no sé qué. Sí, claro. Claro que puedes llegar a tener 100.000 euros al año, por supuesto. A vivir Pero es que debajo de un pero puente. nada, claro, pero es que te lo está contando gente que ya ha llegado ahí. O no, pero puede O no, ser, o sea, pero porque lo la gran mayoría, aparentan. pero llega a poder aparentar. Pero supongamos en el caso de que te lo está diciendo alguien que ha llegado ahí, ¿vale? Te está contando que puedes llegar a conseguir eso. No te está diciendo las de hostias que se ha pegado detrás para llegar a conseguir eso. Que ahí es donde está lo complicado. Mm, Ahí es donde se queda la gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque se empieza a pegar de hostia, que si tal, no sé qué, muchos calentamientos de cabeza, muchos problemas, mucha inestabilidad, que eso no se ve, claro. O sea, perfecto, yo quiero, claro que quiero que ganas 100.000 euros al año, por supuesto, y al mes también, pero hay que pelearse muchísimo. Y eso mucha gente no lo, yo creo que a lo mejor no lo entiende. Puede llegar, no, 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 tú no tienes tu propia empresa, sí que trabajo flexible, sí que trabajas 3 horas. Bueno, trabajo 3 horas un día. Pero es que mm, a lo mejor llevo 3 semanas trabajando casi 20 horas, como que dice, ¿sabes? ¿Por qué? claro. Pues porque tengo millones de cosas. O sea, entonces, claro, claro que está muy bien decir, sí, 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 yo solo trabajo 3 horas al día. Las trabajo ahora, entre comillas, ¿sabes? Que no Claro, es, es por lo, ejemplo, no es mi es lo caso, que se no es mi queja caso. mucha gente que dice, claro, ahora sí, ahora he conseguido trabajar X horas al día y estar como quiero. Pero en el proceso a lo mejor me he comido Claro, días de trabajar 16 horas. O sea, tengo escuchado gente.
y que literal estuvo, igual estaba trabajando el doble de emprendedor que de autónomo, Claro, porque el que algo quiere, algo le cuesta, pues aquí también. claro, Que a lo sí. mejor tampoco es necesario, porque también veo gente que es que aquí tenemos la cultura de, que es no sé si la cultura del esfuerzo es, ¿no? La cultura del esfuerzo, que es como, es eso lo que decías tú, de si estoy las 8 horas solo, como que no me valoran, como que tengo que estar ahí más tiempo incluso. O sea, aparte de calentar la silla 8 horas, tengo que estar cuatro más o dos o las que sean, porque si no queda mal. Claro. Eh, es que la cultura del esfuerzo, entonces, cuando te vas a poner emprendedor, aparte te venden el tema de trabajar duro, esforzarte. Si trabajas muy duro y te esfuerzas, vas a conseguir lo que quieras, porque tú puedes conseguir todo lo que quieras si te pones. Si no consigues lo que quieres, es porque no quieres. Eso es una tremenda mierda. Eso es una tremenda mierda. O sea, realmente no. Igual lo que vas a conseguir metiéndote tanta paliza es quemarte y mandarlo todo a tomar por Ah, saco. mierda. Porque es que no tiene sentido, tío, porque es eso. Por eso a veces me revientan. Sí, hay gente que le puede funcionar el hecho, ¿no? Pero claro, es que cada persona es un mundo. Entonces, a Exacto. una persona le puede funcionar y puede decir, pues yo me puse 16 horas y le di caña y lo saqué adelante y no sé, en vez de hacerlo en 5 años lo hice en dos. Pero hay otra gente que da igual que se ponga 16 horas, como si se pusieran las 25 horas. Imagínate que el día tuviera 25 horas. Da igual, o sea, que no te va a funcionar. O sea, realmente nos venden unas cosas, nos venden unas cosas y tenemos, pero bueno, a nivel de trabajo, a nivel de amor, a nivel de todo, se nos están vendiendo una de mierda y y la estamos comprando, que es impresionante, madre. Eh, Y nada, Pero bueno, bueno, no sé si quieres comentar algo más o si no, pues dinos dónde te podemos encontrar y cortamos por aquí pues para no hacerlo infinito. Que yo aquí me puedo tirar muchas sí, horas, sí, sí, ya. pero luego pienso y digo, yo pienso y digo, ostras, también por la persona que estoy entrevistando y por la persona que está escuchando, que igual se Entiendo. tira aquí y dices tú, ostras, claro. No, yo me lo estoy pasando muy bien, decir que me lo estoy pasando muy bien. Y si no, a veces me da la sensación que me voy a hacer aquí un órbita de Endor, ¿no? De estar ahí, que te tiran ahí 16 horas hablando de algo, no, bueno, 8 horas o las que sean, ¿no? Y dices tú, pues es que son cosas que te las tocan y dices tú, es que esto me da para hablar un montón de tiempo. Pues nada, o sea, la gente que quiera suscribirse a mi newsletter, jmssalas.com y, y nada, ahí es donde voy comentando cosas de ingeniería de datos y poco más. Es en inglés, no sé si eso será un problema para alguien, pero bueno, así Ujú. aprenden inglés también, que tampoco pasa nada. Sí. ¿Y no has pensado en hacerla en español también? ¿O, o hay menos Empecé en gente? español, pero de cara me era más limitante. Mm, Me era más limitante, simplemente. Ya te digo, ya empecé en español, pero dije, ya que estoy empezando, entre comillas, me da igual hacerlo en español y en inglés tengo más alcance. mm. Pues Sí, ya está. son mundillos que igual en español es más difícil vender. Entonces, sí, inglés puede ser interesante. Yo que estoy en esas cosas tengo un dilema moral, digamos, ¿no? De decir, por un lado tengo más audiencia, pero también hay cosas que, para bien y para mal, están más extendidas en inglés que en español. Mm, Entonces, pues, o dices, vale, pues lo voy a hacer en inglés porque me es más fácil y a lo mejor hasta te sientes más cómodo, porque realmente en temas técnicos, digamos que nos sentimos más cómodos casi en inglés que en inglés. español. Yo cuando voy a buscar algo en Google para tema de WordPress, o sea, creo que el 90% de las veces lo busco en inglés directamente, porque sé que voy a buscar, a encontrar la fuente o va a haber un montonazo o sea, muchísimas De más información. referencias de dónde buscar y Mm, que hay muchísima gente ahí puesta, ¿no? Y para temas técnicos está muy bien. Y luego, por otro lado, es como, bueno, claro, pero si en España falta eso, ¿no? De algo en concreto, sí mm, que hay de muchas cosas que ya hay alguien que lo está haciendo muy bien y dices tú, bueno, mira.
esta persona lo está haciendo muy bien, ya está. A no ser que le quieras dar otro enfoque porque veas qué tal. Pero si dices, pues en España no lo están haciendo, pues a lo mejor la newsletter en inglés y lo otro en español, quién sabe. Que también Sí, puedes quién hacer sabe. las dos cosas a la vez, pero primero empieza por una y ya cuando vaya Sí, rodando, ya hacer la otra. exacto. Yo ahora mismo lo planteo como, a lo mejor yo vivo en mi burbuja, pero no considero que el inglés sea ahora mismo, a día de hoy, un problema, por ejemplo, para que la gente de España, o sea, que como mucha gente sigue en España y como en plan, no, el inglés y tal, pero creo que en las generaciones que vienen y ya como que está algo más extendido. Puede ser porque yo tenga en mi burbuja y yo lleve Sí, a ver, un dentro año y medio de viviendo fuera las de personas que España. tenemos un cierto privilegio de poder ir a la escuela y aprender inglés y dedicar tiempo a eso y preocuparnos por aprender otro idioma, pues para no suele ser un problema. Sí que puede haber otra gente que sí, que a lo Bueno, yo no mejor lo por aprendí, o rural, sea, el inglés que aprendí en la pero sí. escuela se queda ahí, también Sí, te lo al digo. final, bueno, en la escuela no sé si al final en bachillerato acabas teniendo algo similar a un A1, un A2, No, no sé qué pues ni es. idea. Yo salí del bachillerato odiando inglés, pero lo odié toda mi vida. Yo dije, yo no voy a hablar inglés en mi vida, no voy a hablar inglés en mi vida. Y acabaste estudiando Y mira ingeniería dónde estoy. informática. Y empecé estudiando ingeniería informática, que al final acabó toda la documentación está en inglés. Y dije, pues es que no tengo otra opción. Y además, le empecé a coger el gustillo cuando no me estaban imponiendo tanto la gramática, Mm. tanta, tal no sé qué, sino simplemente ponte a hablar. Yo me fui tuve la oportunidad de hacer una semana de inversión lingüística Ah, y ahí fue cuando me petó la cabeza. Es como, en plan, sí, yo no sé nada y me estoy comunicando con alguien en inglés. Aquí hay otra historia. O sea, y el nivel de inglés que llegué a conseguir fue gracias a Netflix, y eso es verdad. mm. Viendo series de Netflix a mansalva y en inglés. Sí, yo lo que hago es verlas en inglés subtitulado en inglés y en algún punto quitaré los subtítulos. A veces lo intento. Depende. Es que el inglés es el problema que, bueno, como en cualquier idioma, que el español también. Vas aquí en Galicia o vas en Andalucía, por ejemplo, y no tiene nada que ver. Exacto. Que a veces miro vídeos de Instagram de gente de otros países que están aprendiendo español y se quedan flipando, ¿no? Dice, por ejemplo, van a Andalucía y dice, vamos a ver. Y claro, desde España dices tú, vale, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Pero desde inglés, como, ah. Es como cuando los ingleses se ponen a decir cosas muy rápidas, what you do? Y dice, ¿qué? ¿Qué? Y digo, what do you Claro. do? Y dice, vale, what do you do? Sí, pero what you do? What you do? What you do? ¿Qué? ¿Qué es eso? En fin, pues genial. Pues podéis encontrar a José María en jmssalas.com y bueno, podéis suscribiros, dependiendo si estáis escuchando esto en YouTube, suscribiros a YouTube y así empieza a moverse un poco YouTube. Y si no, pues en el podcast que estéis escuchando. Esto está en Spotify, está en Google Podcast, está en iVoox, está en Apple Music. Si no está en alguna, avisar, porque esto lo hice en 2018 y igual alguna cascó por el camino, no lo sé. Y nada, pues si os queréis pasar por el podcast a contar vuestra historia como José María, estáis invitados. Ya os digo, hay gente que dice, claro, pero no sé si va a encajar porque, claro, yo estoy empezando tal. Pues mira, José María, por ejemplo, está empezando, Sonia llevaba un año, o sea, aquí realmente ya veis que pasa gente que está empezando, gente que lleva un tiempito, gente que lleva 20 años, o sea, y de sectores, pues lo más variado, o sea, de vídeo, de ingeniería de datos, de Excel, vamos, que pásate por aquí, cuenta tu historia. O incluso, pues, cuenta tus puntos de dolor emprendiendo, que eso siempre es interesante, ¿no? Es lo que me comentaba José María, me decía, creo que puede ser interesante que entrevistes a una persona que esté empezando para ver también ese punto de vista, esa perspectiva. Y yo, vale, pues quedamos el viernes. Muchísimas gracias, José María, Nada, a por ti. contarte. Un placer, Y nada, nos vemos por la comunidad o en otro momento para que nos cuentes cómo te va el emprendimiento. por supuesto. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.